bienvenidos a nuestro repaso semanal de la lección de escuela sabática. Como ustedes pueden ver, estamos en la lección número 10 titulada Una forma apasionante de participar en la misión. Si tú te quieres involucrar en la misión de manera activa, práctica, sencilla, pon atención al estudio de esta semana. Nuestro texto de memoria lo encontramos en Mateo capítulo número 9, versos 37 y 38. Y dice así: Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Este texto nos recuerda una gran verdad. La mies del Señor es mucha. Los obreros que deciden involucrarse en la predicación, en la misión, en la testificación son pocos. Por eso quiero animarte, hermano y amigo, involúcrate en la misión. Dios tiene un lugar para ti en su obra. Ahora, la lección de esta semana está enfocada a uno de los principios humanos muy importantes, y es que somos seres relacionales. El cristianismo es una religión de relaciones, no somos ermitaños, ni monjes de monasterio que deberíamos aislarnos. Fíjense que algunos son buenos cristianos cuando están solos, pero cuando se relacionan con los demás, su cristianismo falla. Por eso, para practicar el relacionamiento, Jesús dejó un plan. El plan de los grupos pequeños, así como lo dice esta cita. Leámosla. La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por uno que no puede errar. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos para trabajar no solo por los miembros, sino en favor de los incrédulos. Si en algún lugar hay solamente 2 o 3 que conocen la verdad, organícense en un grupo de obreros. Hemos resaltado algunas palabras clave de esta cita. La primera es la de pequeños grupos. La invención de los pequeños grupos es de origen divina, o sea, la organización de grandes grupos en pequeñas unidades es de origen celestial. Pero no solo eso, dice que es la base que da éxito a todo plan misionero es enfocarse en los grupos pequeños. Por esa razón, vamos a nuestras preguntas claves de esta semana. Primera pregunta: ¿qué es un grupo pequeño? Y segunda pregunta: ¿por qué debería unirme a uno? La primera pregunta, ¿qué es un grupo pequeño?, la contestamos con este concepto que está en uno de nuestros manuales aquí en la Asociación Occidental. Un grupo pequeño es un grupo de entre 6 a 15 personas que se reúnen deliberada y semanalmente en un horario fijo y con el propósito común de desarrollar relaciones, satisfacer necesidades, crecer espiritualmente y trazar planes evangelísticos para llegar a ser y a hacer discípulos de Cristo Jesús. Si un grupo pequeño ya pasa las 15 personas, el radio de influencia del líder se puede ir reduciendo y ya no sería pequeño grupo, porque estaríamos hablando de 20, 30, 40, serían más bien pequeñas iglesias. Por eso te animamos a mantener pequeño el grupo. Eso significa que si el grupo crece, debemos multiplicarlo, sacar otro grupo. Pero ¿por qué debería reunirme en un grupo pequeño? La primera razón, como dice el concepto, es para desarrollar relaciones. Como les dije anteriormente, el cristianismo es una religión de relaciones. El cristianismo se vive cuando interactuamos con otras personas. Ahí ponemos en práctica el cristianismo, con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, en la manera en que nos relacionamos con los demás. Entonces, en un grupo pequeño, los cristianos aprendemos a relacionarnos con otros cristianos y con aquellos que no son cristianos que llegan al grupo pequeño. En el grupo pequeño aprendo
a relacionarme sanamente, cristianamente, espiritualmente con las demás personas. También aprendo a adorar y a caminar con Cristo, o sea, a adorar de manera conjunta y a caminar con el Señor Jesús. Aprendo también a compartirlo con otro. En el grupo pequeño aprendo lo que es delegar y a trabajar en equipo. Delegar es cuando yo comparto mi responsabilidad con otro, cuando yo también comparto mi autoridad con otros. Entonces debemos entender que el grupo pequeño debe tener una estructura interna de delegación, donde está el líder del grupo pequeño y el sublíder, que es elegido por los mismos miembros del grupo pequeño. También está el promotor de estudios devocionales, aquel hermano o hermana que motiva a los miembros a consagrarse, a comprar su cartilla, a estudiarla, a leer su año bíblico, a levantarse cada mañana a orar. También está el director de ministerios juveniles, que es el que representa al grupo pequeño en la directiva de Sociedad de Jóvenes. Y es el enlace para que cuando Sociedad de Jóvenes les pida una participación, este hermano o hermana joven organiza el grupo para poder desarrollar dicho programa. También tenemos los demás miembros que componen al grupo pequeño y por supuesto los invitados, porque el grupo pequeño se enfoca no en ser una reunión social, sino en una reunión misionera también. Además de la estructura interna, el grupo pequeño tiene una estructura misionera. Y entonces el líder debe organizar a su grupo en parejas misioneras, y no solo en parejas misioneras, sino también en parejas de intercesores y de hermanos mayores. O sea, las parejas misioneras son las que consiguen y dan estudios bíblicos. La pareja de intercesores es la que dirige la dinámica de oración del grupo. Reciben los listados de las personas por las cuales van a orar e inician un proceso de oración, de intercesión continua por ellas. Y también tenemos a los hermanos mayores, que son los que ayudan a los nuevos a integrarse, a saber relacionarse con los demás miembros de la iglesia. Pero no solo aprendo a delegar en el grupo pequeño, sino a trabajar en equipo, ¿verdad? Hay algunos ejemplos de trabajo en equipo muy interesantes. Uno de ellos nos lo da la naturaleza. Las hormigas, por ejemplo, si usted ve 1, 2 o 5 hormigas, a lo mejor pues ni le presta atención. Pero ¿qué pasaría si usted ve 500, 5000, 50,000 hormigas? Tal vez a lo mejor ahí sí se alarma. Pero estas hormigas, cuando salen a explorar, van en pequeños grupos, van así organizaditas en pequeños grupos a hacer sus exploraciones, y cuando encuentran una fuente de alimento lo comunican con las demás para que vayan a ayudarles a traer ese alimento. Otro ejemplo de trabajo en equipo es el cuerpo humano. El cuerpo humano tiene diferentes sistemas integrados en un solo cuerpo. Tenemos la piel, tenemos el sistema circulatorio, el sistema digestivo, el sistema nervioso, el sistema linfático, el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, por mencionar algunos. Todos estos sistemas integrados en un solo cuerpo con un solo propósito, con un solo objetivo: mantener vivo al cuerpo. Así son los grupos pequeños. Los grupos pequeños son como esos sistemas que componen la iglesia, que conforman a la iglesia. Entonces, cada miembro del grupo pequeño aprende a trabajar en equipo con los demás, y cada grupo pequeño aprende a trabajar en equipo con los demás grupos pequeños. ¿Por qué debo reunirme en un grupo pequeño? Segunda razón: para satisfacer mis necesidades. ¿Cuáles necesidades? Bueno, la necesidad de relacionarme con otros cristianos, que ya lo mencionamos, la necesidad de adorar al Señor, no solo en el templo, sino también en las casas, la necesidad de testificar. Ahí aprendo a testificar con otros, ¿verdad? A compartir mi testimonio, a llevar amigos. La necesidad de crecer, o sea, de crecer en lo espiritual, de crecer en mis dones y talentos, de crecer en el uso que le doy a ellos, de crecer en la fe.
También la necesidad de informarme, porque el líder es informado por el anciano o el pastor de las diferentes actividades de la iglesia y el líder pues informa a su grupo pequeño. Si alguien no va a un grupo pequeño y tampoco por alguna razón no va a los cultos, se va a mantener desinformado. Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿dónde funcionan mejor los grupos pequeños? Obviamente que en las casas de los miembros y en las casas de los que no son miembros. Un grupo pequeño no debería reunirse en el templo, a menos que haya un plan especial donde un grupo pequeño abre el templo y los demás abren en las casas y se van rotando. De esa manera podría funcionar. Si no es así y un grupo pequeño se reúne solo en la iglesia, pierde el objetivo, porque el objetivo de los grupos pequeños es llegar a las casas de las personas. Ahora, ¿dónde y cómo funcionaban las reuniones de los primeros cristianos, los cristianos del primer siglo? Pues en las casas. Debemos recordar que el cristianismo era una religión prohibida, tanto por judíos como por romanos. O sea, el cristianismo nació en una sociedad anticristiana. No tenían entonces libertad de culto, por lo tanto no tenían templos donde adorar. Entonces, ¿cómo adoraban? Bueno, lo hacían en las casas. Hay muchos ejemplos, yo solo voy a mencionar algunos de ellos. Colosenses 4:15 dice que adoraban en la casa de ninfas. Escuchen cómo dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea, a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Eran casas, iglesia. Tenemos también el ejemplo de Filemón. En Filemón 1:2 dice: a la amada hermana Apia, a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. O sea, habían casas, iglesia. También tenemos el ejemplo de María, de Lidia y otros que convirtieron sus casas en centros de adoración donde recibían a otros hermanos en la fe y a aquellos que no eran de la fe. ¿Por qué funcionaban bien en las casas? Porque los anfitriones podían invitar a sus amigos y familiares a la reunión. Y esto nos lleva a un punto muy interesante. ¿Cómo es que estamos sobreviviendo como iglesia en estos tiempos de restricciones si no se nos ha permitido abrir los templos? Bueno, por dos razones. Número uno, por las reuniones virtuales y número dos, por las reuniones en las casas. Vea qué importante es pertenecer a un grupo pequeño. La tercera razón por la cual debo reunirme en un grupo pequeño es para poder crecer espiritualmente. Entonces, cuando yo asisto a un grupo pequeño, esto me ayuda a crecer en la fe, a crecer en la fidelidad. Yo aprendo a confiar en el Señor, aprendo a serle fiel, también aprendo a participar, ¿verdad? Perder el miedo de participar, dirigir un servicio de canto, dar un tema, dirigir la oración, una dinámica. En un pequeño grupo se hace más fácil. Esto me ayuda en mi vida espiritual a descubrir mis dones y talentos y también me ayuda a cumplir la misión. No solo eso, me ayuda a crecer en amistad. O sea, aprendo a cómo hacer amigos. Los grupos pequeños ayudan a la iglesia a crecer, no solo en lo espiritual, sino también numéricamente, ¿verdad? Como lo vemos en el relato del libro de los Hechos. Ahí tenemos 6 niveles de crecimiento. El primer nivel es donde está el líder, en este caso era Jesús, y de ahí están sus 12. Seguidamente estaban los 120. Después el libro de Hechos registra que pasaron a ser 3,000, después 5,000, y el nivel 6 habla de grandes multitudes, pero ellos no tenían la oportunidad de decir, bueno, vamos a hacer un día de la hermandad y vamos a reunir a todos los cristianos en el Coliseo romano. No podían hacer eso. Entonces esas grandes multitudes, ¿a dónde se reunían? En las casas. Esos 3,000, esos 5,000, ¿a dónde se reunían? En las casas. Por eso es que la iglesia cristiana creció grandemente, hermanos, porque los cristianos se reunían en las casas. Cuando el cristianismo fue legalizado por Constantino, después del año 315, 320 que fue legalizado,
el cristianismo tuvo un estancamiento, ya no tuvo el grado de crecimiento que había manifestado en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque entonces ahora había grandes iglesias que antes eran paganas y ahora eran cristianas, pero los principios fueron rebajándose. O sea, eso trajo un estancamiento en el crecimiento y en el impacto que los grupos pequeños pueden producir en la sociedad. La razón número 4 por la cual debo reunirme en un grupo pequeño es para poder trazar planes evangelísticos. Como les dije, un grupo pequeño no es un club social, o sea, no nos reunimos solo para hacer amigos, no nos reunimos solo para comer juntos o adorar juntos, también nos reunimos para evangelizar juntos. Entonces, esto nos plantea la siguiente pregunta. ¿Debemos organizarnos? ¿Qué creen ustedes? Hay algunos hermanos que se resisten un poquito a organizar su iglesia en grupos pequeños. Ellos quieren tener grupos grandes de 30, o sea, hay iglesias que son grandes, tienen 100, 200, 300 o más miembros y hacen grupos entre comillas pequeños porque hacen grupos de 50, ¿verdad? No los quieren hacer más pequeños. Pero debemos organizarnos en unidades pequeñas. ¿Qué piensa usted? ¿Habla la Biblia que debemos organizarnos de esa manera? ¿Qué ejemplos bíblicos tenemos de que debemos organizarnos para hacer mejores planes? Bueno, el primer ejemplo lo tenemos con el caso de Moisés y de Yetro. Resulta ser que Moisés recibió la visita de su suegro que vivía cerca del lugar de la batalla que fue en Refidín, cuando los amalecitas atacaron al pueblo de Israel. Y Moisés, Aarón y Hur estuvieron intercediendo por Josué y los demás israelitas que estaban peleando desde un monte. Ellos hicieron un perfecto trabajo en equipo de intercesión. Entonces cerca de ahí estaba el suegro de Moisés, entonces me imagino que Yetro escuchó de esa batalla y salió a ver si su yerno, su hija y los demás estaban bien, así que fue a visitarlo. Pero cuando Yetro estuvo unos días con Moisés, él observa la pesada carga de Moisés. Era un liderazgo único, donde Moisés era el único líder que resolvía todos los problemas de más de 500,000 o cerca de 1,000,000 o más, según algunos calculan que pudieron ser más. Imagínense cuánta gente y cuántos problemas tenía que resolver Moisés, porque Moisés era el jefe y legislador. Entonces Moisés trabajaba todo el día, todos los días, desde temprano hasta la tarde, escuchando las quejas y tratando de resolver los problemas que habían entre los israelitas. Entonces Yetro vio eso como un problema grave, como un problema serio, y Yetro aconseja a Moisés a reorganizar el pueblo, a delegar su autoridad y empoderar a otros para que la carga puedan ser llevadas entre todos y no solo con él. Esto nos enseña, hermanos, que adoramos a un Dios que le agrada el orden. Por esa razón Moisés recibió el mensaje de su suegro Yetro como la voluntad de Dios para delegar y organizar al pueblo. No se opuso, no se resistió, sino que hizo caso para poder delegar. Saben que hay líderes que hacen todo. Ellos dirigen el servicio de canto, ellos oran, ellos predican, ellos abren la iglesia, ellos la cierran, ellos hicieron todo y los demás hermanos pues no hicieron nada, ¿verdad? Eso no es sano para la iglesia ni para los demás miembros. Así que Yetro le aconsejó no a tener un liderazgo único, sino a organizar al pueblo en grupos más pequeños y delegar su liderazgo. Si Moisés no hubiese hecho eso, él habría muerto prematuramente por el estrés, por el cansancio, y no se habrían formado nuevos líderes. Además, la llegada a Canaán y la conquista de la misma habría peligrado. De la misma manera, nosotros que nos dirigimos a la Canaán celestial, debemos organizarnos en grupos de trabajo, debemos delegar y empoderar a los laicos y debemos formar nuevos líderes.
Estos fueron los niveles que Yetro le aconsejó a Moisés hacer ahí en Éxodo capítulo 18. Elige jefes de miles. Si fueran más de 1.000.000, estaríamos hablando de unos 1.200 jefes de millares. Y entonces el segundo nivel serían los jefes de 100, que serían unos 12.000. Y tenemos el tercer nivel, que serían los jefes de 50, que serían unos 24.000. Y tenemos a los jefes de 10, que serían unos 120.000 nuevos líderes. Vean en cuántas personas pudo Moisés replicarse, reproducirse con esta organización. Y obviamente su carga fue grandemente alivianada. Ahora, pero no solo Moisés se organizó de esta manera. Recuerden que Mateo 9:37 nos decía: la mies es mucha, los obreros pocos. Ruega al Señor de la mies que envíe más obreros. Y Jesús nos enseñó también a delegar. Él empezó, dice en Mateo 9 que él empezó solo y vio un problema, porque él recorría los pueblos, las aldeas, y él vio un problema. Él solo no podía, como humano. Él nos está dando un ejemplo de cómo debemos trabajar a los que nos quedamos cumpliendo la misión. No trabaje solo, haga equipo, organice a su iglesia en pequeños grupos misioneros. Entonces Jesús tenía a los 12, tenía a los 70 y tenía la gran multitud. Tenía por lo menos estos 4 niveles de organización, ¿verdad?, que le permitieron hacer efectivo el avance del cristianismo en esos tiempos hostiles. En conclusión, hermanos, ¿qué es un grupo pequeño? Es un grupo de entre 6 a 15 personas que se reúnen deliberada y semanalmente en un horario fijo y con el propósito común, número 1, de desarrollar relaciones, satisfacer necesidades, crecer espiritualmente y trazar planes evangelísticos para ser y hacer discípulos de Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué debo reunirme en grupos pequeños? He aquí otras breves razones. Número 1, para no perderme en la iglesia. O sea, en ese mar de gente no debo yo ser como un cero a la izquierda, sino que debo involucrarme. Debemos comprender que toda iglesia viva y misionera está organizada en grupos pequeños. Si tu iglesia, ya sea pequeña o grande, no está organizada en grupos pequeños, se va a estancar. Ahora, en el pleno de la iglesia somos uno más, un número, y pasamos desapercibidos. Además, en la iglesia muchos no hablan, no saludan, no interactúan, no participan. A veces termina el culto y salimos, ¿no?, para nuestros hogares o nuestras responsabilidades. Y entonces eso no pasa en un grupo pequeño. En un grupo pequeño tú no pasas desapercibido. Tú no te quedas sin participar. En la iglesia pocos trabajan, pocos hacen, pocos pasan al frente. En un grupo pequeño no. En él todos participan. En la iglesia son pocos los que dirigen, o sea, los que cantan, predican y hacen son pocos. A veces los mismos, pero en un grupo pequeño no. En un grupo pequeño se va rotando la participación. En la iglesia hay personas que no pueden participar por ciertas razones, como por ejemplo no es adventista. O sea, si no eres adventista no se te permitirá ir al frente a dirigir un tema o un servicio de canto. Pero en un grupo pequeño es más flexible, es más informal, no es como un culto formal, porque es en la casa, es sociabilizar y es darle oportunidad incluso a los que no son adventistas. ¿Qué otras ventajas tenemos de reunirnos en grupos pequeños? Bueno, si yo me congrego en un grupo pequeño, ayudo a la iglesia a crecer. Escuchemos este. Cuando yo me congrego en un grupo pequeño, ayudo a la iglesia a crecer y a multiplicarse. No solo eso, si tú eres un anciano de iglesia y quieres mover a tu iglesia para mover grandes multitudes, hazlo en unidades más pequeñas. Recuerda, todo lo grande empieza pequeño y no olvides, sigue estudiando tu Biblia, sigue estudiando tu cartilla. Que Dios te bendiga.